Muy buenos días, mañanas, tarde o noche, dependiendo la hora que esté mirando este video. Yo soy el alumno Luis Jesús Chi Gómez y les voy a explicar las características físicas, técnicas y diferencias entre los diferentes medios de transmisión alámbricos e inalámbricos de la materia de redes de computadora. Empezando con la transmisión alámbrica, la cual se lleva a cabo mediante cables, hilos o fibra óptica, que pueden ser de varios tipos dependiendo de su capacidad para transportar información y de la resistencia que oponen a las interferencias. Los tipos de medio alámbricos son líneas de par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Continuando con transmisión inalámbrica, la cual se realiza a través de la atmósfera, el océano o el espacio exterior. No necesita de cables ni de una instalación fija que lleve asociada canalizaciones, centralitas, puntos de registro y otras infraestructuras. Para evitar estos inconvenientes, se recurrió a la transmisión por ondas electromagnéticas. Los tipos de medio inalámbricos serían el Wi-Fi, Bluetooth y el láser. Tipos de medios alámbricos, empezando por par trenzado, el cual consiste en dos cables de cables aislados y trenzados para reducir la interferencia eléctrica externa y de pares adyacentes. Los cables forman una antena, si se entrenza se reduce la diafonía. El cable coaxial es un conductor central protegido por un aislante. Sobre este está un segundo conductor trenzado como una malla fina. Y la fibra óptica, la cual está formada por un núcleo central de vidrio rodeado por varias capas de protección. El modo de transmisión es óptico en vez de eléctrico. Puede transmitir señales o distancias mucho más largas que el par trenzado y el cable coaxial. Tipos de medios inalámbricos. Wi-Fi en lenguaje español significa literalmente fidelidad sin cables. También se les denominan WLAN o redes de área local inalámbricas. Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de radio con muy buena calidad de emisión para distancias cortas, aproximadamente 100 metros. Láser son tecnologías de muy alta velocidad basadas en el envío de datos en grandes regiones por medio de un haz de luz láser emitida por un diodo especial que puede llegar hasta 5 kilómetros de distancia y un fotodiodo que recibe las señales. El Bluetooth se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas de radio de corto alcance, entre 1,20 y 100 metros a la redonda, dependiendo la versión. Las ondas pueden incluso ser capaces de cruzar cierto tipo de materiales, incluyendo muros. A continuación veremos los cables UTP de categorías 5, 5E, 6 y 7. UTP. El cable UTP o de par trenzado es el cable más comúnmente utilizado para establecer comunicaciones de datos a través de una red. Recibe su nombre debido a que tiene dos conductores eléctricos aislados y a su vez entrelazados para anular las interferencias causadas por las fuentes eléctricas externas y ondas electromagnéticas. Algunas de sus ventajas son la posibilidad de alimentar a equipos conectados PoE, facilidad de utilización y instalación, bajo coste de fabricación y adquisición, gran capacidad de transmisión de datos en redes de área local, rápida conectividad y actualizable, buena latencia en redes LAN. Y algunas desventajas son que no son inmunes al ruido, ancho de banda limitado frente a cables de fibra, distancia limitada y necesidad de repetidores y tasas de error a considerar en altas velocidades. Categoría 5. Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar a un hub o switch a otros PCs y para conectar dichos dispositivos entre sí.
Sus características son 4 pares trenzadas sección AWG24. Cada par de cable está distinguido por colores, siendo estos naranja, verde, azul y marrón. Aislamiento de conductor de polietileno de alta densidad de 1.5 milímetros de diámetro, cubierta de PVC gris y disponible en cajas de 305 metros. Categoría 5E. Es importante tener presente que existe cable UTP categoría 5E para uso inferior y se instala dentro de edificios comerciales u oficinas climatizadas. El cable UTP categoría 5E para uso exterior que soporta agentes externos tales como temperatura y rayos solares. La principal diferencia entre el cable para interior y el cable para exterior está en la construcción de la chaqueta del cable UTP categoría 5E. Algunas de sus características son calibre del conductor 24 AWG, tipo de aislamiento polietileno, tipo de ensamble 4 pares, tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama y para conexiones y aplicaciones IP. Categoría 6. Es importante utilizar el cable UTP categoría 6 apropiado dependiendo si la instalación es en exteriores o en interiores. Cuando la instalación de cable UTP categoría 6 es en el exterior, debe seleccionarse un cable UTP categoría 6 con chaqueta que soporte la temperatura del medio ambiente y o rayos solares. Algunas de sus características son calibre de conductor 23 AWG, tipo de aislamiento polietileno, tipo de ensamble de 4 pares con cruceta central y tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama. Y por último, categoría 7. El cable de red Ethernet categoría 7 ofrece un canal de 100 conectores y 4 conectores usando cableado blindado y ha sido diseñado para transmitir señales a una frecuencia de 600 MHz. Algunas de sus características son conductor hilo de cobre desnudo 23 AWG, cantidad de hilos 8 y cantidad de pares 4. Continuando con fibra óptica multimodo y monomodo. El cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que puede transmitir más tipos de datos. Los cables de fibra multimodo se presentan en 2 tamaños de núcleo y 5 variantes: 62.5 micras OMI, 50 micras OM2, 50 micras OM3, 50 micras OM4 y 50 micras OM5. Todos disponen del mismo diámetro de revestimiento de 125 micrones para el cable de fibra óptica de 50 micras. Tiene un núcleo más pequeño, parte donde se transmite la luz por la fibra. A diferencia del cable multimodo, el cable monomodo solo dispone de un modo de propagación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra. Esto significa que no hay interferencias ni solapamientos entre las distintas longitudes de onda de luz que pudieron distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con el cable multimodo. Fibra inalámbricos, microondas y señales de radio. La fibra óptica, aunque tiene grandes ventajas frente al cobre, no es la mejor opción en cuanto a velocidad y latencia que se puede utilizar en una conexión. Las antenas se establecen a una distancia entre sí de hasta 60 km con visión directa entre ellas. Así se pueden saltar las dificultades orográficas y donde la conexión de fibra tendrá que ir por el suelo, las antenas lo hacen en línea recta. Llamamos onda de radio a cada clase de radiación electromagnética cuya transferencia está comprendida en lo que denominamos el espectro radioeléctrico, que va desde la frecuencia 0 hasta 300 GHz. A partir de esa frecuencia empezamos a hablar de infrarrojo visible, ultravioleta, a frecuencia de una onda. Es decir, como de rápido hace esas vibraciones, va a cambiar sus características, su comportamiento, y como somos capaces de generar ondas de diferentes frecuencias, eso nos permite organizar el espectro. Nos permite decidir, por ejemplo, que cuánto generamos una onda de 90 MHz.
La usamos para telefonía móvil o una onda de 2.0 GHz. Lo usamos para el Wi-Fi. Todas son ondas radioeléctricas para con diferencia de frecuencia. Instalación de una red Ethernet. Ethernet se refiere simplemente al tipo más común de red de área local, LAN, utilizada hoy en día. Una LAN, en contraste con una WAN que se extiende por un área geográfica más grande, es una red de ordenadores conectados en una zona determinada no muy amplia. Al ser un protocolo de conexión por cable, el tipo de cable Ethernet que uses tiene mucha relevancia para su rendimiento. Los tipos de cable Ethernet más comunes son los de categoría 5. Estos admiten tanto el estándar antiguo como el de Fast Ethernet, mientras que los cables de geografía 5E y categoría 6 pueden operar con gigabit y 10 gigabit Ethernet respectivamente. Estos cables se conectan entre tu modem o modem router o los puertos Ethernet en tus dispositivos habilitados con conexión a Internet, como ordenadores, portátiles o televisiones Smart TV. Si tu dispositivo no tiene un puerto Ethernet integrado, es posible que tengas que usar un adaptador de USB a Ethernet. De antemano, un agradecimiento por la atención prestada y lo vemos en un próximo video.